arte en movimiento. Aunque parezca que no, esto estaba trabajado, hemos ensayado esto bastante. Bueno, Pascual ha diseñado o estaba reflexionando sobre el diseño de edificios, así que nos acabamos de meter dentro del edificio. Y bueno, esta escena creo que se ha identificado, no, sí, pues una escena típica que todos conocemos y que todos vivimos todos los días. Se trata de rituales cotidianos de los más típicos que hay en las comunidades de vecinos, cuando coincidimos en un ascensor con nuestros vecinos y, bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Nos saludamos cortésmente, nos miramos a los ojos un par de veces, nos preguntamos a qué piso vamos, generalmente porque no lo sabemos. Por supuesto, no nos tocamos y, bueno, al fin y al cabo se trata de un ritual, pues, sencillo, donde no gastamos mucha energía y predecible. De hecho, como ritual, o en tanto que ritual, tiene la característica de no alterar el orden que le precede. Antes y después del ascensor, la relación con el vecino va a seguir igual. Y a esto le podríamos llamar, por decir algún nombre repipi, como la ritualización de la indiferencia. Entonces, bueno, os arrojamos una primera pregunta, que es ¿por qué se da esta situación? Y no vamos a intentar hacer un diagnóstico así exhaustivo a la hora de la siesta de por qué se produce esta situación, pero sí que nos gustaría detenernos en algunas realidades que no son comunes a todas o casi, para entender cómo nos organizamos, cómo se ordenan los vecindarios. Pensemos, por ejemplo, viniendo de esta escena, ¿no?, tan bonita de la que venimos, en cuántas horas podemos llegar a estar fuera de casa entre el trabajo y los desplazamientos, cuando precisamente para evitar una escena como esa, ¿no?, de incomodidad en el ascensor, apretamos el paso para subir sola a casa y llegar sola a casa cuanto antes, ¿no? O en qué posibilidades tenemos de encontrarnos con alguna vecina de nuestra comunidad si compramos el pan en la gran superficie abierta 24 horas que tenemos en la plaza. Pensemos también en edificios que tienen un 70% de viviendas turísticas o más, ¿no? O en las comunidades de propietarios, el único espacio de encuentro formal, ¿no?, con el que contamos entre vecinas y vecinos y que está reservado a propietarios y a tratar cosas de propietarios exclusivamente, ¿no? O visualicemos por un momento esos patios de luces vacíos, desérticos, mientras nuestra vecina del quinto se sube a pulso el carrito del coche, ¿no?, del niño, perdón. O en los maravillosos corchos cerrados con llave que tenemos en muchas comunidades, en muchos portales. No se ve mucho, pero hay como un cerrojo a la izquierda. Sí, es el de mi comunidad y está cerrado con llave. Entonces, protegidos de, no sé, de dibujos obscenos y en los que solo la presidencia de la comunidad y la administración de fincas puede colocar la información que se considere relevante para la vida en esa comunidad, ¿no? Esta imagen del corcho cerrado es una de nuestras preferidas, así la vemos muy significativa de las comunidades de vecinos hoy. El caso es que hay como un largo proceso histórico con una multitud de factores a través del cual nuestras comunidades de vecinos se configuran como un lugar de tránsito y recogimiento. Un lugar en el que nos guardamos y que básicamente esperamos que no nos molesten demasiado. Además, en este ordenamiento de las comunidades de vecinos tenemos que tener en cuenta también como nuestra propia sensibilidad, es decir, cómo miramos y percibimos los vecindarios. Si pensamos en los gestos dentro del ascensor que acabamos de hacer, hay como esa reserva o repliegue de la que habla George Simmel cuando trata de describir la metrópolis al comienzo del siglo XX, en un texto hecho de 1900 y poco. Estamos como vueltos sobre nosotros mismos o poniendo una resistencia a lo que nos rodea. Y, por supuesto, ello influye en las relaciones de reconocimiento que desplegamos. Esa indiferencia que hemos ritualizado e institucionalizado de muchas formas supone precisamente como una dificultad para apreciar diferencias y presentarnos además como diferentes. Y esto afecta mucho a, por ejemplo, cuestiones como que nos cuesta recordar las caras de los vecinos con los que llevamos viviendo muchos años, ¿no? O sea, que afecta hasta cognitivamente. Entonces, bueno, la actitud de repliegue y esa mirada indiferente se puede poner en relación, siguiendo como lo que comenta Simmel, pues con cuestiones de los procesos de urbanización, el mayor número de interacciones y por lo tanto como un cierto agotamiento, relaciones cada vez más instrumentales y abstractas, o la autonomía, que en vez de autonomía nosotros tendemos a pensar más como en la ficción de la autosuficiencia. Después hablaremos sobre eso.
Y entonces, bueno, recogiendo las preguntas de sociología ordinaria, a las que además estamos muy agradecidos de que generen este espacio, ¿cómo podemos alterar este ordenamiento hacia el que nos empujan realidades pues, como las que hemos hablado, ¿no? Vidas precarias, barrios y edificios con poco habitables y muchas cosas que ya se han dicho? ¿Y cómo podemos resistirnos a algo que se ha hecho como un hábito y se ha hecho tan hábito y tan cuerpo? Pues con esas dos preguntas en mente nace el proyecto de la escalera, que es de lo que venimos a hablaros. Como a mí me gusta hablar de lo material, os diré que es una iniciativa que está financiada por el Ayuntamiento a través precisamente del Laboratorio de Innovación Ciudadana de aquí de Media Lab, que coordina Lorena Ruiz, a quien tenemos que agradecer el apoyo que nos ha dado. Para meternos en el proyecto vamos a poneros un vídeo que es primicia, que lo lanzamos mañana, esto todavía no es público. Es impresionante lo que estáis viviendo. Tenéis que guardarnos el secreto. y lo va a explicar mucho mejor que yo. No. Este es Manuel, su cumpleaños. Uy, tranquilo. Vale. ¿Se ve bien? ¿Así? Este es Manuel. Su cumpleaños fue la semana pasada y le regalaron un cuadro, pero no tiene taladro con el que colgarlo. Así que Manuel queda con su amiga Julia, en la otra punta de la ciudad, para que se lo preste. Pero volvamos al edificio de Manuel. Aquí vive Marga. Marga tiene un taladro que casi no usa, pero esto Manuel no lo sabe porque apenas se han cruzado un par de veces en el portal. En algunas comunidades el portal es el único lugar de encuentro entre vecinas y vecinos. En la escalera te proponemos que uses este cartel y los buzones que hay en tu portal para contarle al resto de tu comunidad, mediante unas sencillas pegatinas, lo que quieres compartir con ella. A veces necesitamos que alguien nos riegue las plantas si nos vamos de viaje, o nos cuide al gato cuando estamos fuera. Y algunas tardes no nos importaría estar charlando con alguien mientras nos tomamos un café en casa. Pero la escalera no acaba aquí. Lo que buscamos es que Manuel, Marga, Liliana, Josefa, Rashid, Blanca construyan en común la escalera en la que quieren vivir. Porque si nuestras comunidades se cuidan y organizan, imagina lo que podemos hacer juntas ahí fuera. Creo que ha sonado acelerado. Bueno, pues este es el videíto. Yo creo que ayuda a que yo no tenga que explicar tantos pormenores de cuál es el proceso del proyecto. El proyecto lo hicimos público el 24 de noviembre del año pasado. Por aquel entonces no habíamos calculado que fuera a ser necesario o conveniente o tener sentido alguno disponer de un vídeo de este tipo, así lo que hicimos fue sencillamente mover el cartel y las pegatinas a través de redes sociales, concretamente a través de mi cuenta personal de Facebook. En menos de 24 horas desde la publicación nos habían pedido la escalera en inglés desde Australia y nos había contactado Verne del País, pero bueno, esto es otra historia que nos resulta bastante loca todavía. Lo que queríamos con esa campaña, nosotros, en aquel entonces era conseguir 5 comunidades con las que trabajar de forma cercana y tranquila aquí en Madrid, ¿no? Pero hace ya un tiempo que hemos llegado a las 30 y que hemos tenido que parar la lista directamente. Funcionamos a demanda, vamos a donde nos llaman. Alguien conoce el proyecto a través de redes sociales, medios o boca a boca y nos contacta, nos pide que vayamos a instalar la escalera, vamos y la instalamos. Nos hemos encontrado con situaciones muy diferentes, con gente que lleva 5 años viviendo en un mismo piso y no conoce a sus vecinos y piensa que con la escalera puede hacérsele más fácil. O con gente que, pues eso, que tiene el edificio tomado por Airbnb y que ve en la escalera una posibilidad de hacerse fuerte con las 3 otras viviendas habituales que quedan en su edificio. Al contrario de lo que pueda parecer, las pegatinas no están pensadas para provocar un intercambio inmediato. Si le decimos a alguien te riego las plantas, ese otro alguien nos tiene que dejar sus llaves. Entonces no va a ser un intercambio inmediato de ninguna manera. Para eso habría sido más fácil, necesito un taladro,
necesito una escalera de mano, necesito que me recojas un paquete. El problema que le veíamos a este planteamiento es que se convertía muy fácilmente en un paradigma de intercambio de favores y queríamos huir de eso, ¿no? Las pegatinas están elegidas por el espacio que abren o por las realidades que evocan. De hecho, la del café viene precisamente a romper ese planteamiento de intercambio de favores. Y el juego de las pegatinas que propone la escalera pues es sobre todo una excusa para abrir un espacio al encuentro y para evocar otra idea de comunidad. Creemos que es esa otra idea de comunidad la que provoca adhesión o interés por la escalera. Y quizá no sea ni siquiera la forma concreta de esa otra idea de comunidad, sino tener la posibilidad siquiera de imaginarla. Entonces vamos a hablar de dos temas que queríamos plantear en torno a si la escalera ha conseguido dar una respuesta como una resistencia a ese ordenamiento. Y, o sea, que solo vamos a hablar de lo bueno del proyecto, lo que va bien, lo malo para el debate. ¿Vale? El primero, quiere decir, trata sobre poner en evidencia un mundo común. Dentro del repertorio clásico de técnicas de resolución de conflictos que hemos depurado durante mucho tiempo, todos conocemos el de, ante cualquier ruido, dar como 3 hostias en una pared, ¿no? Como se ve, la ficción de la autosuficiencia, de alguna manera, es como que confía en que las paredes de nuestras casas son mucho más gruesas de lo que realmente son. Con la escalera he tenido la suerte de poder cuestionar esa ficción, de señalar ese grosor tan debilucho de nuestras paredes, ¿no? Ha puesto en evidencia a la comunidad de vecinos como el espacio común que de hecho es. Nos toca vivir juntas, nos toca vivir expuestas y nos toca vivir implicadas. Si cerramos los ojos en el silencio de un patio de luces, podemos escuchar un montón de cosas. Podemos escuchar un niño llorando, podemos escuchar unos huevos batiéndose que anuncian la tortilla de esa noche, podemos escuchar una discusión violenta de una pareja, podemos escuchar un reggaetón, la tele muy alta de los señores de abajo, ¿no? Tenemos muchísima información. ¿Pero dónde la ponemos? ¿Qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos con toda esa información? Uno de los logros de la escalera es su capacidad de alterar las inercias de nuestros vecindarios y hacerlo de un modo relativamente sencillo, que es provocar el extrañamiento ante esas inercias. La escalera interrumpe la normalidad de un portal con un cartel que plantea «La vida es un problema común», que es una frase de Marina Garcés, por cierto. ¿Lo resolvemos en comunidad? Y creemos que si esas inercias nos resultan extrañas, nos provocan ese extrañamiento con tanta facilidad, es porque contienen en sí la tensión que se produce de habitar un mundo común como si no lo fuera. De hecho, practicando la cosa del ascensor, ahora estamos comentando Rosa y yo en plan, hostia, ayer y hoy cuando me subo al ascensor es como, qué raro, ¿no? ¿Qué hago? No, todo por tener que ver con ese extrañamiento. Entonces, con este proyecto, por una parte, se trata de problematizar públicamente cómo vivimos en vecindad. Pero más allá, proponemos como pequeños troleos a nuestros rituales cotidianos y estrategias para interrumpir o modificar esas rutinas. Estas alteraciones asumen muchas veces como alargamientos o dilatamientos de las interacciones personales. Por ejemplo, pues detenerse en una conversación, lanzar una pregunta o mantener una mirada a los ojos unos instantes más. A veces pueden encontrarse mecanismos que funcionan como mediadores y que ayudan a ralentizar las interacciones personales. Por ejemplo, solo hay que pensar en cuando bajamos al parque con un perro o con un carricoche, ¿no? La puesta en evidencia del mundo en común nos dice algo sobre el modo en el que establecemos contacto y vínculos con lo otro. Muchas veces se presentan estas relaciones entre sujetos en el espacio aséptico del cara a cara. Sin embargo, estas relaciones no solo se dan en un contexto específico, sino también en torno a ese contexto. Por ejemplo, como decíamos, con el perro, ¿no? Pues bien, el cartel de la escalera interrumpe el escenario cotidiano del portal introduciendo una novedad con colorcitos y tal, y además pues deja de además de alentar el extrañamiento, provoca como facilita el contacto proporcionando como un tema de conversación en el descansillo. Ese es como lo primero. Y esto nos lleva al segundo tema, ya para ya acabar, que es como la propuesta de aprender otro tipo de anonimato. Una cosa que se ha repetido mucho en el tratamiento mediático de la escalera ha sido presentarla como una herramienta para que la gente se conozca, para que se lleve bien, para que sepan su nombre, para que se hagan amigos, es que no conocemos a ningún vecino, es que estamos todo el día ahí mirando el móvil en vez de mirarnos a la cara como antes. Esto es algo que se repite muchísimo en la recepción de la escalera. Pues
la verdad es que nosotros tenemos que reconocer que el sabernos por nombre y apellidos a nuestros vecinos o hacernos amigos de ellos no son motivaciones centrales de la escalera. La frase... Sí, ¿no? La frase de Marina Garcés, La vida como problema común, aparece en un libro que se llama Un mundo común, en el que trata de la cuestión del anonimato desde una perspectiva que nos parecía interesante. Ella trata de ofrecer una alternativa a esa concepción utópica o nostálgica de la comunidad o lo comunitario como una especie de fusión de nosotros. Por un lado, quiere quitarle al hecho político todo halo de misticismo, para transportarlo al contexto situado y encarnado de lo social. Por otro, quiere quitarle como centralidad la dimensión lingüística y deliberativa. Lo político ya no es el ágora, el parlamento, la asamblea, sino un mundo en el que estamos coimplicados prácticas y corporalmente. Entonces, ¿qué quiere decir Marina Garcés cuando habla de aprender el anonimato? ¿No son las relaciones anónimas precisamente lo contrario a vivir juntos? Esa escena del ascensor. Se podría entender, por ejemplo, el anonimato como esa relación de indiferencia y distancia. Por ejemplo, el trato genérico e impersonal de los dependientes de supermercado, la alienación de los personajes, de los pasajeros de un autobús. Esta es como una manera en la que podemos relacionarnos con las personas cuyos nombres no conocemos. Pero quizá hay como otra forma de anonimato. Para Garcés hay una dimensión anónima e impersonal en cada una de nosotras. Es lo que tenemos en común por el hecho de formar parte de un mundo en común. Un mundo que está poblado de sentidos, de cuerpos, de gestos, de relaciones. Entonces leo la frase de Marina Garcés, que es bastante sugerente. Dice, este anonimato no supone la pérdida del rostro. Lo que se pierde, incorporándolo como una dimensión de la existencia, es la soledad del cara a cara. Lo que se gana es un mundo poblado de sentidos acumulados, una visión del ser inagotablemente expresivo y secretamente articulado. El anonimato no como inacabamiento. El anonimato como inacabamiento no es entonces déficit, sino potencia. No es indefinición, sino campo de relaciones. No es insignificancia, sino expresividad social. Señalar esta dimensión anónima de la existencia que plantea Garcés implica aceptar que estamos coimplicados en o con lo que nos rodea. Y no estamos hablando de un deseo ni de un deber ser, ¿no? Sino de un hecho, y de un hecho tan claro como que podemos oír al hijo de nuestros vecinos llorar al otro lado de la pared. Esto me recuerda que en muchas de las entrevistas que nos han hecho también nos comentaban eso, nos decían qué bien la escalera, porque hay que ver lo aislados que vivimos. Yo siempre pensaba que es un aislamiento bastante raro este que te permite saber si cena tortillas, si se corta las uñas o si llora el vecino, si se están llevando bien o mal o cómo, ¿no? Estamos expuestas al mundo, somos interdependientes, somos vulnerables y aceptarlo es un paso obligado para responsabilizarnos en este mundo común. Pero con relieves. No todas las personas son igualmente vulnerables en todo momento, ni ocupan la misma posición en este mundo común, sea o no anónimo. Este hecho es lo que nos ha llevado a huir de ese paradigma de intercambio que comentábamos al principio, porque es un marco que necesariamente deja fuera a quien en un momento dado no tiene nada que considere o se considere digno de intercambio, ¿no? De ser intercambiado. Entonces nos parece interesante poner la noción de responsabilidad ante un mundo común con el aprendizaje del anonimato. Marina Garcés habla de perder miedo al mundo. Hay como que dejar ese miedo, hay que dejar de tener miedo a estar junto a aquello o aquellos que no tienen nombre. Dejarnos tocar por el mundo, dice Garcés, y nosotros podríamos decir dejarnos tocar a la puerta. Porque, ¿no? ¿Qué pasa cuando tocan a la puerta de nuestra casa? ¿No? Es como, no estoy, alarma. Miraré por la mirilla sin hacer ruido. Entonces, frente al repliegue de lo que hablamos, frente al repliegue que hablamos antes, hay como que dejarse afectar. Por otra parte, mucha gente nos decía como que cuando con la escalera está como más atenta o cambia la mirada y es capaz de ponerle cara a los vecinos, que nos pareció una expresión interesante, ¿no? La idea de ponerle cara. Fomenta como una actitud de curioseo y entonces empezamos a encontrar más gestos, más rostros, a hacernos preguntas sobre los vecinos. De esta manera se transita de un anonimato a otro, de la indiferencia a la diferencia, donde el vecino de arriba pasa a ser una presencia genérica a una presencia más concreta, susceptible de formas de enredamiento diversas. Y es importante decir que la diferencia también es conflicto. Es decir, no se trata que en potencia el vecino puede ser un amigo, pero también puede ser alguien indeseable del que huir. Entonces, en síntesis, pasamos como de estas ideas y insistir en que
lo que proponemos es un anonimato con potencia. La relación anónima que se establece con los vecinos en el ascensor, ese ritual predecible a través del cual se mantiene el orden, ahora queda abierto como a otros finales. Con la escalera lo que estamos proponiendo es un tema de conversación, pero quizás ese es el inicio de otra cosa. Y para acabar con una anécdota, mi abuela Encarna, que vive en Águilas, que es un pueblo en Murcia, en ese pueblo no viven sus hijos, entonces vive pues solo en casa, y hace poco me di cuenta que había cambiado de donde vivía a una habitación que es más pequeña y que la cama es más pequeña. Y el caso es que me comentó que era porque esa habitación da pared con los vecinos, que son una pareja de ancianos con los que lleva compartiendo edificio como 40 años. Y entonces todas las mañanas mi abuela hace una cosa, que es que sus vecinos tocan un poco a la pared y le responden el vecino. Entonces lo que buscamos con la escalera es que gestos como este no tengas que hacerlo con un vecino que llevas 40 años viviendo, sino quizá la posibilidad de... La pregunta sería como, ¿podríamos aprender un anonimato capaz de participar en esta manera como tan cuidadosa de golpear las paredes? Y eso es todo.